Y ahí es a donde nosotros nos dimos cuenta que no estábamos mandando ese mensaje directo y claro, y que como la gente denigra una memela de decir, no, o sea, yo no voy a ir a un restaurante a pagar por una memela. O sea, que la memela no vale la pena comerla en un restaurante, que la memela solamente debe de ser de puesto de la calle, o no me voy a ir a comer una tlayuda a un restaurante. O sea, la gente que creó una tlayuda, que creó una memela, no la hizo pensando si va a estar en la calle o va a estar en un restaurante. La hizo porque va a alimentar, porque vamos a alimentarnos, pues el alma, los recuerdos, el estómago nos va a nutrir. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Nómada de Tierra. Nómada de Tierra es un proyecto dedicado a la difusión de arquitectura, arte y cultura. Hoy tenemos una gran invitada, Olga Cabrera Oropeza, cocinera de La Mixteca en Oaxaca. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy a gusto porque vamos a charlar, vamos a conocer un poquito más de La Mixteca, un poquito más de Olga Cabrera y mucho más de Tierra del Sol. Qué bonito. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya teníamos muchas ganas de tener este espacio contigo. Y bueno, antes de empezar con los temas que tenemos, me gustaría saber de dónde eres. Obviamente ya sabemos un poquito, pero claro, prefiero que nuestros invitados se presenten y hablen un poquito de ellos. Claro. Bueno, pues soy originaria de Guajuapan de León, que es una ciudad en la región Mixteca, en la Mixteca Baja, que es casi donde inicia la Mixteca Baja, y soy de una colonia o de una agencia que se llama Santa Teresa, muy pegadito a una ranchería que es Vista Hermosa. Vengo de, pues, de abuelos nativos. Ya a lo mejor yo salí un poquito mestiza porque mi padre era del estado de Michoacán, pero pues yo nací en Guajuapan, me crecí en Guajuapan y pues migramos a la ciudad de Oaxaca hace 22 años. Entonces, mis hijos también nacieron en Guajuapan. Tengo 35 años de casada, me casé a los 16, tengo 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres, un nieto, una nieta y una nieta que viene en camino. Tengo hijos también de trabajo, que es el comedor, el comedor Tierra del Sol, Tierra del Sol, comida mixteca, y Macea, y la tolería, y lo que venga. Lo que venga, pues yo creo que muchos proyectos más. Sí. Me gustaría que platicáramos un poquito de esta parte en donde empieza tu pasión por la comida tradicional o por la gastronomía tradicional. ¿Quieres platicarnos cómo se da este proceso o esta conexión? Sí, claro. Pues mira, estar hoy en la comida, en la cocina, pues realmente es algo que ya se trae de herencia, ¿no? O al menos te puedo decir por mí, pues lo traigo de herencia, ¿no? Vengo de una bisabuela que era cocinera, mi abuela que es cocinera, panadera, mi mamá que es panadera, mis tías que son pasteleras. Y entonces crecer en este círculo, en este medio de mujeres que fortalecen su economía y fortalecen la alimentación de su familia principalmente, pues es como que pues naces en eso y lo que aprendes a hacer es eso, ¿no? Entonces, claro. Bueno, al no tener el tiempo de estudiar, porque la oportunidad, me he equivocado muchas veces, he dicho es que no tuve la oportunidad de estudiar. Sí tuve la oportunidad de estudiar, pero no aproveché la oportunidad de estudiar. O sea, decidí casarme a los 16 años, entonces obviamente perdí la oportunidad de estudiar y tomé la decisión de casarme, o tal vez tomaron la decisión de casarnos, ¿no? Ya ahí ya no sé. Pero al casarme muy joven, o sea, siendo una adolescente, pues por supuesto que no hay el tiempo, pues para estudiar, ¿no? Claro. Para prepararme en otra, en otro medio, ¿no? Y desde muy pequeña, o sea, realmente los juegos de infancia en el pueblo o en la colonia o en la ranchería donde yo estaba, o sea, no había televisión, o sea, no había otros juegos, o jugabas a la comidita, jugar a la comidita o hacer que juegues a la comidita, ¿no? Entonces yo siempre andaba con mi bisabuela,
Entonces ella era de que ayúdame a atizar la lumbre, muévele al nixtamal, dale de comer a los guajolotes. Entonces, pues, lo que aprendes a hacer es eso, jugando aprendes a hacer eso, ¿no? Que vamos hoy a cortar rábanos, vamos a sacar rábanos, pues vamos a sacar rábanos. Que vamos a cortar calabazas, pues vamos a cortar calabazas. De repente era, pues hay que ir a charpear, ¿no? A matar, pues palomas para comer, ¿no? Okay. O sea, entonces era igual también. Entonces yo, mi hermano mayor y un tío éramos como los 3 niños, ¿no? Ajá. Y entonces solamente éramos los 3 en medio de mucho campo, porque toda la colonia pues no había casas. Hoy si tú vas a Santa Teresa pues ves todo construido, pero antes la única casa que había era la de mi abuela y la de mi mamá, ¿no? Que apenas le estaban haciendo. Entonces pues éramos los únicos 3 y todo el montecito de ahí pues era nuestro, ¿no? Para jugar, correr y sembrar y cosechar y todo lo que, ¿no? Entonces pues todo eso, ¿no? Entonces obviamente que al traer eso de vivencia, pues lo que sabes hacer es... ¿no? Sí, lo llevas en la sangre y aparte te vas capacitando sin darte cuenta. Sin darse cuenta, así como ahora dices, vas a tomar un taller, aprendes, pero no aprendes toda la esencia que hay detrás de toda la tradición, o los ingredientes, los procesos, ¿no? Es como muy... Tal vez muy general, ¿no? Sí, y muy superficial también, ¿no? O sea, de repente es muy superficial. Y entonces, bueno, pues el estar ahí inmersa en eso, pues cuando yo entro a la secundaria, mi mamá le pide a su amiga, que era una maestra que daba clases en la secundaria, que a mí me inscriba o me anote en taquimecanografía. Y yo dije, no, yo quiero ir a cocina. Y entonces, o sea, cuando yo me doy cuenta, pues te daban una hoja donde tú seleccionabas tu taller, ¿no? Claro. Entonces yo seleccioné cocina y resulta que cuando vamos a ver los resultados yo estoy en taquimecanografía, ¿no? Entonces yo no quería estar en taquimecanografía. ¿Pero alguien lo cambió o sí, no había espacio? No, mi mamá habló con una maestra y le dijo, oye, yo quiero que mi hija quede en taquimecanografía. ¿Qué es interesante? Porque era como muy solicitado estar en taquimecanografía, ¿no? Entonces de ahí estaban los otros talleres, cocina y corte y confección. Entonces a las mujeres, todas las mujeres nos mandaban a taquimecanografía, corte y confección y cocina. Pero cocina era lo último, o sea, era como quienes ya, o sea, se llenó taquimecanografía y corte y confección, pues todos los demás a cocina, ¿no? Entonces muy pocas elegían estar en cocina. ¿No? Entonces mi mamá desde antes se previno y habló con su amiga la maestra y le dijo, oye, por favor, a mi hija ponla en taquimecanografía. Que en ese momento tal vez era lo que pensábamos que iba a funcionar, sí, claro, trabajar, tener un trabajo de oficina o algo así. En Guajuapan era salir de la secundaria y luego irte a la academia del Padre Panchito. Era lo máximo. Okay. Entonces salías ya titulada y era un orgullo para los papás que salías de la academia del Padre Panchito, ¿no? Okay. Entonces, desde ahí empezó mi rebeldía porque yo no, bueno, desde mucho antes, ¿no? Siempre había sido muy caprichosa o muy rebelde, ¿no? Y entonces, pues yo hice todo lo posible con una amiguita que ella lloraba porque quedó en cocina y yo quedé en taquimecanografía. Entonces hicimos el cambio. Y pues la maestra no se dio cuenta y cuando se dio cuenta yo estaba en cocina y yo había cambiado con mi amiga. Entonces me llama la maestra y me dice, no, y ya queriéndome cambiar y yo creo que me puse a llorar, no sé. El chiste es que pues ya, es como mi única inducción a la cocina. Y mi primer receta de la escuela fue hacer té de canela. Y ahí aprendí a hacer el flan que hoy hacemos, el pay de queso que hoy hacemos. Aprendí a hacer atole, desafortunadamente fue atole de maicena lo que aprendí a hacer ahí, pero bueno, aprendí a hacer atole. Aprendí a hacer otra de las cosas que hacemos hoy, bueno, es el pan de elote, el flan y el pay de queso, que son postres totalmente caseros y que yo aprendí a hacer cuando estaba en primera secundaria, ¿no? De ahí pues ya hicimos otras cosas, pero ya no, como que ya no me interesaba más porque era como comida más, para mí era como comida más sofisticada, ¿no? Hacer un rollo de carne, como hacer esas cosas, ¿no? Horneadas, y no me gustaba tanto, ¿no? Pero sí me gustaba aprender, sí me gustaba cocinar, sí. Entonces, desde ese momento, pero yo ya lo traía, ¿no? Claro. Luego me caso a los 16 años, llego a casa de mi suegra, y pues mi suegra es una cocinera extraordinaria.
Y entonces, bueno, de manera cultural también es como que te casas en el pueblo, pero tienes que aprender o tienes que saber mínimo lavar, planchar, cocinar. Digo, en los pueblos hoy todavía existe, Sí. pero hace 35 años era Más arraigado era aún. todavía mucho más arraigado, ¿no? Ujú. Mucho más arraigado. Entonces, llegar a la casa de mi suegra y supuestamente yo, de 16 años, no sabía hacer nada porque mi mamá fue así de que tiene 16 años, es una chamaca y no sabe hacer nada. Claro. Aunque yo ya sabía hacer como algunas cosillas, pero no sabía hacer nada, ¿no? Ujú. Y pues bueno, mi mamá al dedicarse al negocio del pan, pues ella nunca estuvo en casa como enseñándome a guisar o a hacer, Ujú. no, o sea, yo aprendía porque andaba con mi abuela, con mi bisabuela y andaba como de traviesa, me metía por acá, por allá, o sea, mi mamá tenía ya su panadería y con las mujeres, las panaderas, pues yo me metía a hacerles maldad, a picarles la masa, a hacerles maldad, ¿no? Entonces ellas, para que yo las dejara en paz, me decían, ayúdenos a hacer la salsa. Entonces ellas lo hacían como Ocuparte en maldad, algo. sí, Ajá. pero lo hacían como maldad para mí, decir, ay, esta chamaca ahora para que se le quite la vamos a poner a hacer la salsa, ¿no? E inconscientemente, pues me ocupaban en algo y que a mí me gustaba hacerlo, ¿no? Entonces yo de repente creo que también lo hacía como por, ahora ponme a hacer la salsa o ponme a hacer otra cosa, ¿no? Que algo en que yo las ayudara para que dejara de andar haciendo travesuras, ¿no? Claro. Entonces, todo eso pues, son enseñanzas, ¿no? Sí, es un proceso de formación, Sí, de así aprendizaje. es, sí. Ujú. Y pues bueno, estando en casa de mi suegra, pues aprendo a hacer otras cosas, porque en casa de mi familia, de mi mamá, de mi abuela, pues es 100% comida tradicional, o sea, los domingos era almorzar pozole, comer mole, hacer chiles rellenos y todos los días era echar las tortillas calientes, está la olla de atole, la olla de café, te hacía tu tuñí, la abuelita, o las picaditas o las tetelas, o sea, ese era nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena de todos los días, la olla de frijoles, o sea, siempre, todos los días. Y luego pues siempre que la carnita asada o que los alaches, que las guayas, que esa era nuestra... Entonces yo aprendí a comer eso desde muy pequeña y a hacerlo desde muy pequeña. Y cuando llego a la casa de mi suegra, pues mi suegro era médico naturista, ellos ya habían salido, una de mis cuñadas estudiaba en la UNAM, en la Ciudad de México, una de mis cuñadas era, tal vez, creo que secretaria, su esposo abogado, el otro yerno abogado, y como ya con otro estilo de vida, ¿no? De ya estar en el centro de la ciudad y empezar a conocer otras cosas, a pesar de que yo me crié en el mercado y conocer, pero en el mercado encuentras la comida tradicional, lo que hay en el mercado, o sea, comes barbacoa, pozole, chilate, chiliajo, mole de res, eso es lo que comes en los mercados, ¿no? Y llegar a casa de mi suegra, pues era sí comida tradicional, pero era como solamente en ocasiones especiales. Más elaboradas. No, era, o sea, comer guachimole o comer mole o hacer tamales, pero solamente en ocasiones especiales. Pero de ahí todos los días era hacer vegetales, ¿no? Porque mi suegro era médico naturista. Y entonces no se comía carne. ¿Sí? Entonces ahí cambio mi alimentación de estar acostumbrada a comer todos los días que el pozolito con la carne o la barbacoa o cosas así, a tener otro tipo de alimentación y aprender otras cosas también. Pero que realmente quien me enseña a sazonar, a darle como el visto bueno, el probar y todo, fue mi suegra, ¿no? Con mi suegra, porque era como de repente pues obligatorio, ¿no? Que uno supiera guisar para que el hijo estuviera pues bien alimentado y contento y pues sí era lo único que yo tenía que hacer, ¿no? O sea, hacer la comida para el esposo, ¿no? Sí, como te ocupas de una parte, como el equipo es alguien que trabaja afuera y alguien que trabaja adentro, ¿no? Así Entonces tú hacías la parte de la alimentación y es interesante en nuestras localidades cómo es trabajo, ¿no? Sí. Y entonces ahí tú empiezas a aprender toda esta parte, regresando un poquito a la repostería. O sea, eso fue el inicio y empezaste a vender. Sí, pues ahí justo, bueno, desde que yo estaba, no sé, tenía como unos 8 o 10 años, yo tuve mi primer batidora.
Okay. ¿no? Una batidora que no tiene mucho, mi madre me hizo favor de tirarla. Era como el recuerdo. Sí, pero dice mi mamá, ¿pero para qué la quieres? Si te puedes comprar una que sí sirva, esa ya no servía. Ajá. Pero no, o sea, no es por eso, sino... Es más como lo que, exacto, ¿no? la esencia de lo que te recuerda, ¿no? Pues yo empiezo a trabajar la repostería con el apoyo de una de mis tías. Con una de mis tías, ellas se dedicaban a la repostería, entonces pues yo siempre fui como muy, muy inquieta, ¿no? O sea, nunca me estaba tranquila, siempre estaba metida en la panadería, en la cocina. O sea, siempre andaba, mi mamá me decía que era una chamaca chivona, algo así me decía mi mamá, no recuerdo. ¿Por qué? Porque me gustaba correr, subirme a los árboles, arrear a los chivos, ordeñar las vacas, o sea, nunca me estaba quieta, pues, ¿no? Eras rebelde como lo con... Sí, o sea, realmente, y nunca me estaba quieta, ¿no? Siempre he sido muy, muy inquieta. Ajá. Y pues no había otra cosa que hacer más que o trabajar o hacer travesuras de esa manera, ¿no? Entonces con mi tía, pues ella me empieza a enseñar y desde muy chiquita, o sea, mi abuelo dona un terreno para hacer la escuela primaria, porque no quería que nosotros fuéramos caminando, porque teníamos que caminar de donde vivimos, pues era hasta el centro. Ahora se hace unos 7 minutos, 5 minutos en carro, ¿no? 10 minutos caminando tal vez. Pero antes, pues sí, era mucha vuelta, o había que atravesar el río, no había puente, luego después ya hubo un puente colgante. Entonces a mí sí me tocó atravesar el río, quitarse los zapatos, las calcetas, cruzar el río con piedras, y luego ya estando del otro lado del río, pues a ponerte las calcetas, los zapatos para cruzar y ir caminando a la escuela, ¿no? A mí me tocó vivir eso. Entonces mi abuelo decía, no, pues ahí está el terreno y que hagan la escuela. Entonces hicieron la escuela, hicieron 2 aulas, yo entré ahí a segundo de primaria, pero cuando empiezan a trabajar, antes se trabajaba en las comunidades rurales, de hacer kermés o vender palomitas, chicharrines, cosas así, para recaudar fondos y seguir haciendo la construcción de la escuela, ¿no? Sí. Las necesidades de la escuela. Yo me imagino que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Sí. Y a mí me tocó hacer eso. Éramos 6 alumnos en la escuela. Y entonces tenía que haber más alumnos para que siguieran dando permiso para que la escuela se hiciera, ¿no? O estuviera. Que hubiera demanda, ¿no? Exacto. Eran 2 aulas y eran unos baños, pues eran letrinas. Yo espero que hoy ya, no he ido, pero espero que hoy ya no sigan siendo letrinas, ¿no? Y entonces pues había que pues sacar fondos. Entonces yo le decía yo a mi maestra, no, pues yo hago fruta de horno, yo hago regañadas, o yo hago el panqué, ¿no? Y entonces yo me iba con 2 de mis amiguitas y en las tardes y nos íbamos a la colonia a venderlos. Y lo que vendíamos, pues era como recaudar el fondo para la escuela. Y eso yo lo hacía y a mí no me costaba porque pues tenían panadería, mi mamá panadería, mi abuela panadería, mi tía pastelería. Entonces para mí era muy fácil, me robo 4 huevos de acá, una taza de azúcar, 2 de harina y a todas les robaba sus insumos. Y a mí no me costaba, yo decía, no, pues todo para la escuela y todo para la escuela, ¿no? Qué padre. Entonces, así fue como yo empiezo, pero después dije, no, pues si lo puedo hacer, pues se puede vender. Sí, entonces yo los hacía y a los 10 años yo ya hacía cosas para vender. Entonces yo hacía mis gelatinas, mis panqués, panqués de nata, de chocolate, de lo que me iba enseñando la tía. Y entonces yo se los daba a mi mamá y mi mamá me los vendía en el mercado. Entonces yo creo que realmente desde los 10, 12 años... Si yo quería un vestido, yo me lo compraba. Entonces mi mamá me decía, si tú estás trabajando y tienes tu dinero, pues cómprate tu vestido. Cómprate lo que tú quieras, porque mi mamá compraba tela y me mandaba a hacer mi ropa. Y a mí no me gustaba. No me gustaba que me mandara a hacer mi ropa. Yo siempre, enfrente del puesto de mi mamá, hacia un ladito, había una boutique. Y luego en la esquina de la entrada del mercado había otra boutique. Y entonces yo siempre veía los vestidos, yo siempre decía, ay, yo quiero un vestido de esos, y yo quiero ese vestido, ¿no? Y mamá nunca me lo compraba. Y entonces yo decía, no, pues tengo que comprármelo. Entonces, muy, muy chiquita, yo decía, ya tengo dinero, ya tengo tanto. Claro, los vestidos eran carísimos, ¿no? Sí. Entonces mi mamá decía, bueno, yo te pongo lo demás. Y entonces así fue como también me fui haciendo a trabajar. Claro. Para poder comer, para poder vestir. Y luego, pues imagínate, me caso a los 16 años, mi esposo 17, estamos a expensas del apoyo de su familia, de mi familia, y al poco tiempo, pues mi suegro fallece,
y pues hay que seguir trabajando, hay que hacer algo. Claro. Entonces mi esposo deja de estudiar, se pone a trabajar, empezamos un negocio de vender artículos en abonos, nos fue muy bien, pero a la par pues yo vendía comida. Entonces al poco tiempo mi esposo tiene que emigrar a los Estados Unidos, me quedo sola ya con 4 hijos y pues había que trabajar. Sí. Y lo único que sabía hacer, según yo, pues era cocinar, ¿no? Claro. Y ahí es donde empiezo a hacer mucho más los flanes, las gelatinas, los pasteles, pero también almuerzo, comida y llevar al mercado, ¿no? Esto es en Guajuapan. Sí. ¿Y cómo se hace la conexión o en qué momento Oaxaca como se atraviesa ya en tu camino y dices, tenemos que movernos o qué? Pues mira, todo esto es, mi esposo se va 3 años, regresa y empieza a buscar trabajo, no encuentra trabajo y está desconectado. No estar 3 años, pues se desconectó totalmente. Se regresa ya de los Estados Unidos, ¿no? Y cuando regresa, pues empieza ahí con sus amigos a ver qué se da, qué hay, qué negocio hacer, ¿no? Y estábamos en planes de poner un comedor ahí en Guajuapan, ¿no? Porque el tiempo que él estuvo, pues yo me dediqué a vender comida en el mercado hasta que un día ya no me dejaron entrar en el mercado, pues porque el puesto de mi mamá era de pan. Y entonces yo iba al puesto de mi mamá a vender comida. Y luego aparte... Había alguien que vendía comida. Sí, los puestos, las cocinas, las cocineras del mercado, ¿no? Claro. Entonces ellas dijeron, no, es que yo empecé llevando comida para mi mamá, mi tía, mi abuela, mi abuelo, mi prima, porque todos tienen puestos en el mercado, ¿no? Todos venden pan. Y obviamente preferían comprar comida, ¿no? Conmigo, y ahí va, ¿no? Pero entonces después se le antojó a la de los chiles, a la de la juguería, a la de la ropa. Éxito. Y entonces yo empecé llevando 6 comidas y el último día que fui llevé casi 60 comidas, ¿no? Entonces ya obviamente que a las señoras de las cocinas, pues yo les quitaba a sus clientes, ¿no? Sí, y 60 decía, menos. Sí. Entonces ya no me dejaron entrar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya se me acabó el negocio ahí, ¿no? De la comida. Pero eso te da también como este chance de pensar cuál es el siguiente paso, ¿no? Claro. O sea, si no... Sí, y mira, de ahí fue a donde, cuando mi esposo regresó, pues vamos a poner un comedor, y vamos a poner un comedor. Y entonces empezábamos a planear hacer un comedor allá en Guajuapan, incluso habíamos visto ya hasta el lugarcito y todo, pero en eso a él se le presenta la oportunidad de un trabajo. Y empezamos a trabajar los dos en ese trabajo que le llega, y a los poquitos meses de haberle dado el trabajo en Guajuapan, le ofrecen tener en Oaxaca también el mismo trabajo. Y él dice, sí, me voy. Y entonces se viene a Oaxaca a trabajar y yo me quedo con lo de Guajuapan y él con lo de acá. Entonces iba y venía, ¿no? Y llega un momento en el que ya era mucho el trabajo que él tenía acá y era mucho el trabajo que había allá, en el que solamente llegaba un día a la semana. Entonces yo le dije, pues vamos a decidir, o nos vamos o te quedas. Porque aparte es un trabajo que a mí no me gusta, que yo, o sea, no me siento bien haciéndolo porque no es... O sea, yo no estudié secretariado y eso era hacer, arrastrar lápiz, hacer cortes de caja, hacer cosas que... Cuentas y... Sí, que no era lo mío. Entonces yo no, pues sí lo hacía porque tenía necesidad, pero no porque me gustara, sí. ¿no? Y se da la oportunidad y el convencimiento de venirnos toda la familia para Oaxaca. Llegamos a Oaxaca, no teníamos dónde vivir. Dormíamos en el lugar a donde mi esposo tenía su bodega, que era creo que lo doble de este espacio. Entonces ahí entre las cajas y en el piso. Vivimos así como 3 meses, hasta que una compañera de trabajo de mi esposo nos vio, se dio cuenta y dijo, no, pues que no pueden estar haciendo eso. Claro. O sea, no tenía dónde cocinar, o sea, nada. Entonces yo iba con la señora de las memelas de la vuelta, de la esquina, que era una señora que vendía tortillas. Entonces en las mañanas yo iba con ella y le decía, le ayudo, y me daba chance de hacer el desayuno para mis hijos. Entonces yo le ayudaba a hacer sus memelas y le dejaba sus memelas y le hacía tortillas, le limpiaba y yo hacía el desayuno para mis hijos, iba, les daba de desayunar y para la hora de la comida pues yo iba, hacía mi comida y le limpiaba su cocina a la señora, le dejaba ahí todo listo. Y así fue como empezamos aquí en Oaxaca, ¿no? En la colonia El Periodista, que está por Riberas.
Ajá, sí, por Sí. Riberas, ahí, Ajá. por... Sí, Donde está el TEC. el TEC, ajá. Ajá, hacia atrás, ¿no? Ahí, en esa colonia, ahí empezamos. Entonces, cuando ya vine con mis hijos, me vine yo sola con mi esposo, pues era como un poquito más fácil, ¿no? De que pudiéramos salir a comer algo, pero pues ya con una familia de 6, pues ya no se podía, ¿no? Claro. Ya no se podía. Y de repente esta amiga, pues nos consigue un lugar a donde está el comedor. Era un departamento para que ahí tuviéramos la bodega, era un lugar más grande. Casi como el pago de la renta no era tanta la diferencia, y tenía un espacio para cocina, tenía una recámara, bueno, tenía 2 recámaras, y el espacio era muy grande para la bodega, ¿no? Entonces decidimos cambiarnos y ahí fue donde empezó a cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, de estar en la colonia del Periodista, pues nos pasamos al centro, y luego muy cerquita del Mercado de la Merced, ya con una cocinita. Y empezamos ahí, mi esposo con su trabajo y yo como su secretaria. Y al poco tiempo, la dueña de la casa me ofrece un local sobre la calle. Y pues no lo dudé y convencí a mi esposo de empezar a hacer. Y ahí nace el primer proyecto. De Tierra del Sol. El comedor. El comedor, sí. Tierra del Sol. Sí. ¿Quieres platicarnos este proceso? ¿Cómo se da y cómo va? Sí. Yo estuve checando y hablas un poquito de cuáles eran los platillos al principio y cómo va evolucionando, cómo llega la gente y cómo va aumentando la demanda también, ¿no? Sí, fíjate que empecé con un lugar muy pequeño, pues era un local y solamente alcanzaban 4 o 5 mesas, pero la última mesa la ocupaba para poner las ollas de agua, ¿no? Y los vasos, porque no había tanto espacio. Una cocina larga, claro, con una parrilla de 3 quemadores y un comal. Y la idea era solamente hacer comida, o sea, abrir a la 1 y cerrar a las 5, ¿no? Porque pues yo era la secretaria, ¿no? Entonces era así como decía mi esposo, ok, ¿quieres tu negocio? Sí, pero no puedes dejar la oficina. Porque ¿quién lo va a hacer? Tenías que hacer espacio para lo que te gustaba, así, ¿no? Es. Y entonces yo lo hacía porque yo sentía que me estaba enfermando. De hecho, en esa época yo tenía 30 años y tenía yo colitis, neuritis, migraña, o sea, de todo. Estabas estresada. Pero estaba yo súper estresada porque realmente estar en la oficina pues no era lo mío, no me gustaba, no me sentía a gusto, no me sentía cómoda. A mí me encantaba irme al mercado a comprar y luego yo hacía comida y así, de repente así yo así la cazuela de comida hiciéramos 6, pero entonces ya había comida para el chofer, el otro chofer, el ayudante, el otro y luego las señoras que llegaban. Sí, yo les invitaba al taco, o sea, así como que mi esposo me decía, oye, espérate, o sea, ¿cuánto te estás gastando? ¿No? O sea, no, entonces, pero era como una forma de cómo también sacar, como eso que yo no quería estar ahí en la oficina, ¿no? Me podía mucho. Y llegó un momento en el que encontré a una chica, una secretaria, que empecé a capacitarla y en el momento, yo ni siquiera en el trabajo. En el trabajo, sí, en el Inter. O sea, yo empecé a capacitarla y luego yo ya me iba a cocinar y regresaba y le ayudaba y estaba así, ¿no? En las vueltas. Sí. Y de repente yo ya ni cuenta me di cuando ella ya hacía casi todo y entonces le dije a mi esposo, pues, hasta aquí llegué, ya no quiero trabajar más como tu secretaria, como tu asistente o como lo que tú quieras, ¿no? Ya no quiero más, yo me quiero dedicar solamente a mi negocio. Y le costó mucho trabajo a él y finalmente, lo aceptó. Y a mí también, ¿eh? Claro, y además porque aun cuando no te gustaba tal vez al 100, pues ya sabías cómo era el manejo, ¿no? Y pues a él tal vez se le iba a complicar también encontrar a alguien ahí quien pudiera hacer. Sí, porque él hacía el trabajo de campo, ¿no? Y yo hacía el trabajo de la oficina. Entonces él salía desde muy temprano, 5 de la mañana. Él no se enteraba de qué pasaba el resto del día en la oficina hasta que llegaba en la tarde, pero él te llegaba y encontraba pues, depósitos, cuentas cuadradas, o sea, todo, pues, ¿no? Entonces, sí fue un poco difícil, pero cuando empiezo ahí en el comedor, pues a mí se me hizo muy fácil, ¿no? De decir, pues ya, sí sé cocinar. Claro. ¿No? Y pues, sorpresa, 2 días antes de abrir, platicaba con una señora que era compañera de trabajo de mi esposo. Sí. Y me dice, Olguita, ¿y qué vas a hacer? Dije, no, pues comida. Sí, pero ¿qué tipo de comida? Que no, pues voy a hacer chile ajo, guachimole, mole de res,
Y me dijo, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Así como, ¿y qué es eso? Es interesante ese choque cultural incluso en nuestro mismo estado, claro. ¿no? O sea, como estas, las regiones, Sí. cómo cambian completamente los ingredientes o las formas de cocinar. Sí, y ella me dice, oye, ¿y no vas a hacer estofado y amarillo? Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Así de que, o sea, así como yo le dije de mis platos, ella me dijo los de acá y pues tampoco los conocía. O sea, sí ya los había escuchado porque ya tenía algunos meses y ya habíamos salido a comer a algunos lugares, pero déjame decirte que no me gustaban. No me gustaban. No entonces yo nunca pedía mole amarillo, ¿no? Porque yo no pedía mole amarillo porque lo vi y yo decía, ay, está muy espeso, no me gusta, ¿no? Ajá. Y el estofado yo decía, ay, no, está muy dulce. Sí. Porque nosotros comemos comida salada, picosa, ajá, ¿no? Muy chilosa, como dicen ahí en el pueblo. Entonces, pues sí fue y yo le digo, a ver, ¿no conocen? Me dijo, no, Olguita, no. Y yo, oh, Dios, o sea, 2 días antes de abrir. ¿Qué pensaste? No, me espanté, o sea, me espanté terrible. O sea, yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues yo iba a los tacos de guisos, y comía costilla en salsa, comía ajá, tinga, o sea, pero, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo comen a conocer? O sea, si es lo mismo, si ahí venden eso, o sea, yo también eso lo como allá, ¿por qué no? Y otra compañera de trabajo uh-huh, estaba escuchando, y entonces yo creo que vio mi cara de angustia, porque ya estaba todo, o sea, ya todo. Sí. Entonces yo creo que vio mi cara de angustia y de casi llorar, y no sé cómo me vio, sí, que me dijo, oye, Olguita, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no, pues es que ya me puso a pensar, porque me dijo, es que mira, esa comida, pues sí, realmente nosotros no la conocemos. Ajá. Dijo, pero no te preocupes, te voy a presentar a una cocinera que es buenísima, me dice, es buenísima. Y te la voy a presentar y seguramente que ella va a querer trabajar contigo. Le dije, ¿de veras? Me dijo, sí. No, pues, un día antes de que abriéramos, llegó, bueno, es más, no, o sea, abrimos, abrí un sábado, ¿no? Fue la inauguración el 1 de noviembre del 2002, uh-huh, hicimos la inauguración. Y el día que inauguramos, pues yo hice mole, hice consomé, arroz, y todos comimos, muy rico, muy todo, pero ¿qué voy a hacer el lunes? No tenía ni la más remota idea de qué iba a hacer el lunes. Nada, o sea, porque la señora me puso así, o sea, me quedé en ceros, o sea, mi cabeza, mi mente se... Sí, el plan que tenías, o sea se fue, se borró. Se fue. Y ese día, sábado, a las 7 de la noche, llega la cocinera. Uh-huh. Y me dice, a ver, a ver, muchacha, ¿qué vas a hacer? ¿Qué esto, qué lo otro? No, pues es... Dice, ay, sí, no te preocupes, mira... Yo cobro 300 pesos diarios. Si tú me los pagas, yo vengo. Y yo, ¿cuánto? 300 pesos diarios. Y yo dije, ¿será que los voy a vender? No sé. Y yo le dije, sí. Yo necesitaba aprender, necesitaba ver qué hacía una cocinera que había trabajado en otros restaurantes, uh-huh, en unos restaurantes, en unos comedores, y que hacía comida para eventos. O sea, me hablaron tantas maravillas de ella. Yo dije, pues yo necesito saber qué hace o por qué, o sea, ¿no? Y le dije, pues sí. Era como volver a empezar, sí, ¿no? Un poco, porque lo que... Realmente fue como volver a empezar. Sí. Y entonces, le dije, ¿qué haría para el lunes? Y me dijo, pues bien fácil. ¿Cuánto quieres hacer? Le dije, pues no sé, como para 30 personas. Y me dijo, ay, tan poquito. Y yo, pues sí, pues es que voy a empezar, ¿no? Me dijo, bueno, sí, está bien. ¿Qué te parece? Dice, sí, hacemos pollo al vino blanco, uh-huh, y teriyaki. Y yo, y dije, ¿qué es eso? O sea, el teriyaki, uh-huh, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y me dice, ¿no sabes qué es el teriyaki? Y yo, no. Me dijo, no te preocupes, tú cómprame las cosas y yo te lo hago. Dijo, ok. Y entonces me hizo su lista, y el lunes eran las 11 de la mañana y la señora no llegaba. No. Las 12 y la señora no llegaba. Y abríamos a la 1. Ajá. 12:15, ahí veía corriendo la señora. Ay, no te preocupes, eso no es nada. Es bien poquito lo que vamos a hacer. Y cuando vi tras. O sea, en media hora... Hizo todo. Y ya hizo todo. Y a la 1:30 ya estaba la comida. Y ya. O sea, mi primer menú, uh-huh, de ese día fue pollo al vino blanco,
y teriyaki. Y yo estaba sacada de onda, Ajá. lloraba, quería llorar y no llorar, porque entonces yo decía, ¿por qué la gente sí quiere comer eso y por qué no? O sea, nuestra comida, ¿no? Pero Nuestra... yo no asimilaba eso todavía, Ajá, ¿no? O sea, sí. no lo asimilaba, ¿no? Entonces platiqué con la cocinera y le dije, oye, ¿por qué no hacemos esto? Me dijo, no, es que su comida nadie la conoce. Pero si usted la quiere hacer, usted hágala y yo le hago una cosa y usted haga. Y entonces ella me hacía un guiso y yo hacía uno de la mixteca y la gente no lo pedía. No lo pedía. No, porque decían, chile ajo. Ah, sí, 2 tostadas o torta. Y yo, no, es que es un guiso, es un mole, pues no. Tenían otro concepto del chile ajo. No quiero eso. Y yo así como que pruébenlo. No, mejor el otro. Y entonces mi comida se quedaba y la de la señora se vendía. Y de repente a la señora le daba hasta como gusto, ¿sabes? Ajá. ¿No? Como esta, sí. Sí, parte en la cocina. Bueno, en todas partes. Sí, se da sí, esto, claro, ¿no? Como... Y entonces, bueno, la señora pues era más grande que yo. O sea, a mí me veía como una chamaca, finalmente, ¿no? Entonces tenía 30 años y me veía como una chamaca. Bueno, 32. Y entonces era como no, yo así como que no lo asimilaba, Ajá. pues no lo entendía. Pero también, o sea, hice mi corazón bien duro y mis tripas se amarraron porque ¿cómo le salía yo a mi esposo? O sea, ¿cómo le decía, no sé, no puedo, mi comida no se vende? Porque me costó mucho trabajo convencerlo. Porque él me ayudó, me invirtió dinero que no teníamos para poder empezar el negocio, ¿no? Emprender. Entonces, ¿cómo le hacía para...? Claro. ¿No? ¿Cómo? Entonces, si no puedas decir, no está funcionando, sí. ¿no? Sí. Entonces, dije, pues, tengo que cambiarle de nombre. Cuando el mismo chile ajo le puse costilla en salsa, la gente lo empezó a pedir. Y cuando el mole de res yo le puse mole de olla, pues la gente lo empezó a pedir. Entonces yo dije, pues es que es el nombre. Claro. Es el nombre. Es el nombre. Es el nombre porque es más, la gente decía, ¿quién lo hizo? ¿Usted? Le decía a la señora y decía, no, oiga, qué rico está, nunca lo había probado así. Entonces la señora trabajó conmigo un mes. Ajá. Me hizo berrinche porque yo tenía un evento del trabajo de mi esposo. Ajá. Y se me fue y me dejó a las 3 de la tarde con el comedor con 16 gentes que eran las que alcanzaban o 12 gentes así lleno. Y pues yo dije, pues no voy al evento, me quedo a mi negocio, ¿no? Y después al otro día cuando ella regresó le dije, no, ya no la necesito. Muchas gracias. Y me quedé, el día que más la necesitabas. Y me quedé a sacar adelante mi negocio. Y entonces dije, no, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y entonces empezó como que mi panorama se abrió y recordé mucho que cuando iba con mi esposo a Ciudad de México a comprar los artículos, los electrodomésticos para vender cuando recién nos casamos, íbamos a un restaurante que se llamaba La Corte, que era un buffet. Y en ese buffet había verduras, ensaladas, purés, había pollos secos, pollos guisados, salsas. Y entonces dije, claro que voy a hacer algo así. Así lo voy a hacer. Porque la gente lo que quiere es eso, es comer comida de la casa, o sea, albóndigas, milanesa, encebollados. Entonces voy a hacer eso. Y ahí empecé a hacer 4 guisos diarios, uno seco, uno guisado, uno caldoso, uno sin carne. Empecé a meter verduras cocidas, ensaladas, arroz, pasta. Y a los 3 meses, a los 6 meses le dije a mi esposo, vamos a comprar un baño María donde poner la comida, porque la tenía yo así como en cazuelas, en cacerolas. Con mi esposo, es que es mucho dinero, o sea, no va a dar. Le dije, sí va a dar. En Oaxaca no había ningún lugar que tuviera la comida exhibida en baño María. Cuando yo abrí. Me fui a México a buscar los baños María. Entonces, lo buscamos y me dijeron, hay un proveedor en Oaxaca, tú pídelo allá y allá te lo entregan. Y entonces puse mi baño María y empecé a poner la comida. Y empezamos a tener primero... exhibido. Como exhibida la comida. Exacto, para que la gente la viera, ¿no? Sí. Y era la cocina abierta, no estaba la cocina encerrada, nunca me ha gustado trabajar con cocinas cerradas. Y luego pues empezamos
empezó a tener más gente y luego a los 3 años nos ampliamos a otro local y luego a los 6 años nos ampliamos en otro pedacito y a los 9 años en otro pedazote y a los 11 años para el otro local y después se nos quedó toda esa parte, ¿no? Ahorita nosotros rentamos toda la parte que eran diferentes locales y que era un departamento donde nosotros recién llegamos. Ahí yo le dije a la señora, deme permiso a abrir una puertita y tomemos la parte de atrás, porque era el departamento que rentábamos para la oficina de mi esposo. Entonces mi esposo se fue a rentar a otro lado y entonces empezó a expandir el comedor y llegó un momento en el que yo tenía, en ese lugar tan pequeño, tenía 25 empleados, atendíamos a más de 400 personas, repartíamos comida como 100 pedidos a domicilio y teníamos un trabajo impresionante. Tortillas de mano siempre. Desde el primer día que abrimos hemos tenido tortillas calientitas, agua de frutas siempre, comida económica porque me ponía yo en el lugar de las amas de casa, ¿no? Nosotros, 6 de familia, 4 chamaquillos, no podíamos ir a comer a ningún lado porque el dinero no nos alcanzaba, ¿no? Entonces había que ver que la comida fuera de verdad económica para que las escuelas que estaban alrededor de nosotros, pues pudieran ir los niños a la escuela, ¿no? Y entonces mi comida siempre fue ahí, fue muy económica. O sea, por tal vez 6 años la comida, el menú costó 30 pesos. Me costó mucho trabajo subirla a 35 y luego después a 40 y luego después a 45. Digo, hoy el menú en el comedor cuesta 80 pesos. Que es un buen precio para... La verdad es que es súper económico, ¿no? Súper económico. Y entonces, bueno, de repente el comedor era hasta guardería, ¿no? Porque mis hijos iban a la escuela, que está a la vuelta, y de repente los amiguitos, pues les decían las mamás, pues vete con Olguita, o vete con Carlos, o vete con Migue, y paso por ti a su negocio, ¿no? Entonces se iban, jugaban en el patio, pero como yo a mis hijos los ponía a trabajar, entonces, digo, yo quería que jugaran lo mismo que yo jugaba, pues, claro. ¿No? Pero es bonita esa parte también, como hacer que ellos participen y que colaboren y que sepan qué está pasando detrás del negocio. Del negocio. Y entonces, bueno, pues como no podían estar jugando todo el tiempo, pues los niños llegaban, se sentaban, comían, hasta que sus papás llegaran, pero llegaban los papás y ya no comían nada más los niños, comían los papás. Y entonces el comedor, cuando tuvo su mayor éxito fue cuando mis hijos estaban en las escuelas, porque ellos, como fueron los que jalaban a los amiguitos, pero ya los papás se daban cuenta que les alcanzaba para comer, para que los niños se quedaran ahí, salían a la 1 y que se quedaran ahí hasta las 2, 2:30, hasta que ellos salían del trabajo, llegaban, comían y pues ya podían irse tranquilamente a su casa, tal vez a dejarlos y regresar al trabajo, no sé. Pero ese fue el inicio del comedor. Y que realmente a mí me llena de mucha alegría recordar, porque los inicios fueron muy difíciles, como todo negocio y como todo emprendimiento, son muy difíciles. Te encuentras con muchas cosas que tú tienes planeadas pero que no son. Pero que lo más importante de esto es que no te cierres, ¿no? Claro. Que veas qué cambio tienes que hacer. Si tú quieres seguir con ese emprendimiento, cómo tienes que darle vuelta a los obstáculos, ¿no? Porque siempre se van a presentar obstáculos, porque tal vez uno mismo se los pone, ¿no? Claro. Y justo esa parte tan bonita, ¿no? Como de lo que platicas, de todo el proceso y cómo se da. Y tú tienes la pasión por la comida y son pequeñas cosas que a veces tratamos de dar una vuelta muy grande cuando es, como lo que decías, el nombre, ¿no? Sí. Buscarle como soluciones tal vez que están muy cercanas a las ideas, ¿no? Sí. Sí, pues es eso, ¿no? Y bueno, después ya viene como, yo siempre estaba con que no, yo tengo que hacer mi comida, y me podía mucho hacer un chiliajo y que no le llamaran chiliajo. Era lo que a mí, siempre estaba así como que, no me gustaba, sí. ¿no? No me gustaba. Todavía faltaba esa parte me faltaba esa parte, ¿no? De reconocer la comida, ¿no? Entonces, un día me decidí abrir, justo hace 9 años. 9 años, septiembre. Me decidí abrir los domingos. Estaba pasando por un problema emocional muy fuerte y
me tenía devastada ese problema. Y entonces dije, los domingos me pongo muy mal porque estoy en la casa y me pongo muy mal. Entonces yo dije, no, los domingos también tengo que trabajar. Lo tengo que hacer porque siempre he tomado como el trabajo, siempre lo he tomado como que me saca de mis, ¿no? De mis angustias. Sí. Y dice, tengo que trabajar. Y mi esposo dice, no, le digo, es que tú te vas a trabajar. Tú te vas a trabajar y yo me quedo en la casa, ¿no? Entonces, pues también voy a trabajar, ¿no? Y te gusta, ¿no? Te ocupas en algo que te gusta. Me gusta, ¿no? Entonces yo dije, ahora sí, los domingos voy a empezar a hacer comida de la Mixteca. Y no me importa si se vende o no se vende. El chiste es que yo lo haga, aunque yo tenga que comer toda la semana el pozole o el chileajo, pero lo voy a hacer. Entonces empecé a trabajar los domingos. Y pues ahí es a donde empiezo a tomar, a concientizarme de que realmente lo que yo quiero hacer pues es la comida de mi región, ¿no? de la comida que hacía mi abuela, de la que hacía mi mamá, o de lo que comía con mi suegra, o que cuando nosotros íbamos, cómo disfrutábamos comer el guachimole con mi suegra, ¿no? Así de que... Y que yo acá no lo hacía, ¿no? Es interesante esa parte porque yo siento que estos lugares que nos atraen nos hace sentir como en casa, ¿no? O sea, como ir a comer esa comida que te conecta con la familia, que te conecta con los abuelos, con los tíos, amigos, o que tiene esa esencia, ¿no? Sí, y pues ahí fue donde decidí y pues llega un momento en el que se presenta la oportunidad de montar un restaurante en un espacio muy bonito. Yo dije, pues sí, va, ¿no? O sea, me aventé, lo hice. Y ahí empecé a ponerle, dije, ahora sí, por su nombre, ¿no? Y incluso decía Tierra del Sol, Casa Restaurante, Cocina Mixteca, ¿no? Cocina Mixteca. E incluso en nuestro menú del comedor, por mucho tiempo... hasta que se puso el restaurante, pero todo ese tiempo decía Tierra del Sol con sabor mixteco. Desde que lo abrimos siempre era con sabor mixteco, ¿no? Aunque no era comida mixteca como tal, pero era, pues yo decía, pues yo la estoy haciendo, yo soy mixteca, pues sí, tiene que ser, tiene tu sazón, tiene tus conocimientos. Sí. Y entonces ahí, después de este trabajo de los domingos que ocupabas para descansar. Nace Tierra del Sol. Sí. Y encuentras el espacio y se crea el menú. Con comida mixteca. Con comida mixteca. Ahí todavía en un 50 y 50. Ok, ¿no? 50% de comida mixteca. No es cierto, miento. Como 20% de comida mixteca y 80% de comida oaxaqueña. Para ese entonces, pues yo ya había aprendido a hacer el estofado, el mole verde, el amarillo, el mole negro. Yo ya había aprendido a hacer todo eso, ¿no? Entonces, pues comida oaxaqueña, ¿no? Pero un 20% de comida mixteca, que para estos eran 3 platos y 2 sopas. Pero es una buena estrategia, ¿no? Tampoco, o sea, puedes llegar y poner todo, sino como ir con calmita. Concientizando, dando a conocer la cultura y la gente, pues obviamente probándolo se da cuenta que le gusta y vas ampliando el... Sí, pues mira, una estrategia que yo utilicé para que a la gente le gustara mi comida era en las fiestas que hacíamos, pues era invitar a los amigos y no hacía otra cosa más que comida mixteca. Yo hacía el chileajo, el guachimole, los chiles rellenos, el arroz rojo, porque aquí no se come arroz rojo. Nosotros allá no comemos arroz blanco, o sea, es muy rara o en la casa solamente. Pero a cualquier restaurante o tú vas al mercado, es arroz rojo con chícharos en Oaxaca. Y entonces hacer el arroz rojo con chícharos, el arroz con pollo, el consomé, como todo eso que comemos allá. Entonces en los cumpleaños de mi esposo, en los míos o en las fiestas, o sea, cualquier reunión que yo hacía, es más, estábamos en un grupo de banda civil, de radio, mi esposo y yo, y se hacían convivios muy frecuentes, y entonces cada convivio era de traje. Y entonces cada quien tenía que llevar una cazuelita. Entonces mi cazuelita era de guachimole o de chiliajo rojo, verde o amarillo, pero siempre. Y entonces siempre me decían, oye, qué rico está, qué rico guisas. ¿Por qué te sale así? Y digo, bueno, pues es que así comemos allá, ¿no? Ay, es que pica, pero está muy rico. Y yo les decía, pues vayan, ahí lo van a encontrar. Entonces sí fue como la verdad es que sí fue como una estrategia. Y en el restaurante...
los primeros clientes que tuvimos, pues obviamente siempre van a ser los amigos los que te apoyan. Afortunadamente, siempre he estado rodeada de muchos amigos, de amigos que realmente nos han apoyado y que han estado con nosotros. Y entonces eran amigos muy cercanos y amigos paisanos. Y entonces ellos fueron los que nos hicieron fuerte pues ese inicio, ese nacimiento de Tierra del Sol, ¿no? Como el apoyo que hay de nuestra gente, Sí, ¿no? así es. Y muy pocos paisanos, pero sí amigos que son paisanos que nos fortalecieron. Claro. Y al mes yo había contratado pues a una mayor, a una cocinera, a un chef, porque pues, supuestamente yo ya había trabajado 12 años y ya yo quería ser la empresaria, ¿no? Tonterías que a veces uno tiene en la cabeza. Entonces, ahí en ese momento pues me doy cuenta que pues la gente que está en cocina no sabe hacer lo que yo necesito que esté puesto en el restaurante. Entonces hacemos un cambio, damos salida a casi toda la gente que estaba y me meto yo a la cocina. Entonces me meto yo a la cocina y me meto yo pues a hacer desde que las tetelas, enseñarle a las personas que estaban ahí, hacer cosas que ya eran más de la cocina mixteca. A los pocos, creo que 2-3 meses cambiamos el menú y entonces ya no nada más eran 2 guisos, ya eran 6-7 guisos y ya eran más cosas del comal, o sea, como ya ir cambiando porque yo era la que estaba dentro de la cocina y era la que manejaba todo, la compra, la contratación, ¿Y la cocinada. ¿Te capacitaste para eso? No. O sea, ¿llevaste alguna capacitación? Era como tú ibas imaginando claro, y creándola. Sí. No, realmente, o sea, nunca he tenido ninguna capacitación. Nunca he asistido a un taller o alguna escuela para poder aprender cómo administrar o sea, nunca lo he hecho, O sea, creo que el hecho de venir de mujeres emprendedoras, de mujeres comerciantes, pues ahí ya se aprende mucho, ¿no? Sí, se aprende mucho, ¿no? Que yo veía a mi mamá que llegaba y sacaba su dinero, y esto para mi harina, esto para esto para el otro, y esto para mí, ¿no? Y no, pues ya tuvimos este dinero, vamos a comprar esto. Entonces, como que realmente el cómo llevas, ¿no? Yo digo... Sí. Con mucho orgullo lo digo, me crié en el mercado y durante mucho tiempo era en el mandil, cargaba el dinero. O sea, mi bolsa y de repente, que no sé, vamos a comprar algo y sacaba la bolsa de plástico y ahí está el dinero, ¿no? Entonces ya hasta que llegó un momento que mis hijas me dijeron, oye, no puedes hacer eso, o sea, ya no puedes estar así, ¿cómo crees? O sea, no está bien, no puedes andar con el dinero, imagínate que... Y yo, pues, ¿qué? Pues ¿qué tiene, no? Sí. No, pero sí, sí, mucho tiempo era del mandil y el dinero en el mandil. Es más, yo llegaba a la caja, sacaba, yo ya guardaba aquí. Llegaba a la casa, me sacaba el mandil, envolvía el dinero en el mandil. O sea, muy coloquial, pues, ¿no? Claro. Muy mi esencia, porque así crecí, así me crié. Sí, es parte de nuestra cultura. Sí, así me crié. Sí, de dónde nacemos, tenemos estos antecedentes, sí, ¿no? Sí, es como vivimos. Así es. Pero es bonito también ir interactuando con otras partes de nuestras regiones, otras ciudades, otros lugares, claro. Y ir complementando esto, ¿no? Y ahí, bueno, regresando un poquito a la cocina donde ya estabas creando los platos, ya lo comentaste hace rato, pero me gustaría saber un poquito más. ¿Está basado también están basadas las recetas en toda esta experiencia que tuviste con tu mamá, tu abuela? O sea, ¿estas recetas tienen toda esta esencia? Sí, claro, ¿no? Sí. Fíjate, hay platos que en mi menú están, ¿no? Hay un mole que se llama mole 3 generaciones, que es un mole de fiesta, que es el mole que se hace en la Mixteca. Digo, sabemos que en todo el estado de Oaxaca hay diferentes preparaciones de moles, ¿no? Entonces, en un mismo pueblo, en una misma colonia, pues mi abuela hace un mole y la comadre hace otro. Claro. Entonces, este mole 3 generaciones está así, como mole 3 generaciones con receta de chonita, que es la receta de mi abuela. Y tiene 3 generaciones porque hace algunos años nos juntamos mi abuela, mi mamá y yo, e hicimos este mole para que las 3 tuviéramos como
los mismos ingredientes, ¿no? Como recrear esta receta, pero basado en los ingredientes que mi abuela decía. Entonces yo hice una aportación a esta receta, haciendo una aportación de quitarle el pan y agregarle tortilla. ¿Sí? Porque el mole de allá, pues de repente le ponen galletas o le ponen pan. Entonces yo le decía a mi abuela, no, mejor vamos a quitarle el pan y vamos a ponerle tortilla, ¿no? ¿Cuál es el porqué del pan y la tortilla? Pues ayuda un poco a espesar, ¿no? Lo que ayuda es la consistencia. Igual también el pan, pues contiene gluten y entonces eso hace que el mole se ligue, que no haya este escurrimiento, esta separación del agua o de la grasa, ¿no? Entonces hace que el mole se vea denso, ¿no? Entonces, pero también puede consumirlo personas que no comen pan, ¿no? También. No, pues ahí ya no, porque si ya lleva pan, pues sí. No, me refiero cuando haces este cambio de pan a tortilla, también abres la posibilidad. De que lo puedan consumir sin ningún problema, porque no contiene pan, no tiene gluten, ¿no? Entonces la tortilla tiene ese mismo, le ayuda también a hacer esto, ¿no? Una vez que tienes la tortilla tostada, nosotros no la quemamos, ¿no? Como el mole negro para valles centrales. Nosotros tostamos la tortilla y le ponemos tortilla tostada, pero hace también este mismo trabajo, hace que el mole se ligue, que no haga esa separación pero también hay que saber la cantidad, cómo lo trabajas, cómo lo mueves, o sea, todo eso tiene un gran arte hacer el mole, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa receta y luego tenemos el chile ajo amarillo, que aprendí a hacerlo con mi mamá y luego dice ahí, ¿no? Receta de Vita, y luego de ahí tengo el guachimole que aprendí a hacer con mi suegra y dice receta de Lupita, ¿no? Entonces, como estos platos que yo aprendí a hacer con mi abuela, con mi madre, con mi suegra, pues están ahí, están sus nombres y está el respeto para ellas porque yo aprendí a hacerlo con ellas. Pero también hay platos que ya son guisos que yo he venido creando en base a todos los ingredientes que tenemos en Oaxaca, ¿no? No nada más ingredientes de la Mixteca, sino también ingredientes que nos rodean en la cocina en Oaxaca. O sea, tenemos 8 regiones, hay una cantidad inmensa de ingredientes que podemos hacer muchísimas cosas y que también yo insisto en que la tradición es transformación y que el mole que mi abuela comía hace 50 años no es el mismo que come hoy, aunque ella lo siga haciendo. Entonces ha tenido su transformación y debe de ser así. Entonces, pues te digo, o sea, esos son los platos, esos qué son bonito, los guisos qué que rico. Hay que visitar pronto. Claro. Bueno, yo he ido ya un par de veces, está muy rico, a mí me gusta mucho. ¿Y tienes otras recetas o otros platillos que no sean completamente como tradicionales en Tierra del Sol? Pues mira, ¿como alguna evolución de lo que comentas de un platillo o algo? Tal vez podríamos llamarle porque, creo que he evolucionado en esta transformación de un mole. Pues tengo un mole que se llama mole de laurel, que es un mole que está afrutado, tiene avinagrado porque tiene conservación de vinagre natural. Y luego no precisamente lo servimos con carne, sino lo servimos con fruta rostizada. He creado también un mole blanco que está basado en el pataxle, en el cacao blanco de Oaxaca. Tengo un mole de ingredientes de 8 regiones que le puse mole soleado porque hay chiles e ingredientes que pasan por mucho tiempo al sol. Y bueno, obviamente por Tierra del Sol, ¿no? Claro. Se llama mole soleado, que no lo servimos con proteína, lo servimos con un tamal. O sea, sí ha evolucionado y son platos, yo te puedo decir que pueden seguir siendo platos tradicionales porque finalmente yo creo que en 20 años o en 50 años alguien va a hacer el mole blanco de Olga que va a ser un plato tradicional, ¿no? Claro. Que está basado en ingredientes tradicionales, o sea, en ingredientes locales, ¿no? Y que son los ingredientes que de manera tradicional se utilizan para el resto de los moles, ¿no? Sí. Entonces, estamos en un medio donde la gastronomía es tradicional, pero es mestiza, ¿sí? Está la presencia de los ingredientes nativos, pero también los ingredientes... Hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? Nosotros mismos somos mestizos. Claro, por supuesto que también, creo que tenemos más de ser indígenas que de ser mestizos por nuestra alimentación, ¿no?
Pero una presencia muy fuerte en nuestra comida, pues es este mestizaje, ¿no? Claro. La intervención de muchos ingredientes, tanto locales como foráneos. Entonces, bueno, pues creo que sí hay por eso yo te decía, ¿no? Esta transformación, pero en propuestas que puedan dejar un precedente a que se sigan utilizando ingredientes para que no se pierda el consumo de estos ingredientes. Realmente hoy mi trabajo ha sido ese, ¿no? Sí. Crear recetas utilizando ingredientes que se están perdiendo, ¿sí? Poder compartir las recetas para que alguien más los pueda hacer y se fortalezca desde la tierra, ¿no? Empezamos desde ahí, porque si no hay un campesino que trabaje la tierra y si no hay alguien que consuma ese producto, se va a dejar de hacer, ¿no? Sí, entonces, es una cadena, ¿no? Es una cadena y creo que eso es muy importante, ¿no? Y lo que comentas se me hace muy interesante y también importante, que para conservar hay que innovar, ¿no? Claro. Hay que hacer un poco de evolución, porque hay comidas que ya se van tal vez olvidando porque no se consume tanto, pero si haces una innovación o agregas algunos otros elementos, creas algo nuevo y sigues conservando lo demás, que es parte de la cultura cambia, las lenguas, todo, ¿no? Sí. Dime. No, está bien. Y bueno, está muy, muy bonita, rica la conversación. Me gustaría también hablar de Macea, trigo y maíz, porque digo, así nos podemos extender un poquito más. Claro. Y hay algunos puntos que me gustaría platicar contigo. Sí. ¿Quieres platicarnos de este proyecto también? Claro. Sí, pues mira, el 2020 fue un año muy difícil para todos, ¿no? Creo que emocionalmente, pérdidas familiares, todo eso, ¿no? Muy, muy difícil. Pero ahí también viene el cómo, qué realmente estás haciendo por tu trabajo, por tus colaboradores, ¿no? Entonces, vengo de una familia panadera, que, digo, mis primeros recuerdos es el olor del humo, del horno, del pan, ¿no? El olor del pan. Y bueno, ahí es a donde, al tener ya en la mente el poner una panadería, yo me di cuenta en pandemia, porque empecé a hacer panqués y pies y postres, los publicaba en redes sociales, y a la media hora ya tenía 20, 30, 45 pedidos, ¿no? Y entonces sabía que en ese momento me di cuenta que la gente estaba como muy necesitada, como a lo mejor como esta ansiedad de comer cosas golosas, cosas dulces, ¿no? Porque publicaba la comida y no tenía el mismo resultado, ¿no? Sin en cambio los postres pues siempre era como, o sea, muy rápido, ¿no? Y ahí entonces como que, ¿sabes qué? Pues yo creo que es el momento. Creo que la gente, a todos nos gusta mucho el pan, y es el momento de empezar a ver qué hacemos, ¿no? Y empezamos a ver, dije yo, la verdad es que me gusta mucho la panadería, pero nunca me vi como panadera. O sea, nunca. Yo sí me vi como cocinera, pero no como panadera. Entonces yo veo a mi mamá trabajar el pan y sé que es muy pesado, la cocina también, pero trabajar el pan, no puedes mover nada. Y yo soy muy, o sea, no me estoy quieta, ¿sabes? O sea, muevo, cambio, le pongo. De repente mis chicos en la cocina me dicen, chef, es que la vez pasada no le puso eso. Y yo, tú, ¿no? Entonces, y en el pan no se puede. O sea, es una receta que la tienes que seguir, porque si no, pues el pan no te sale, ¿no? Y sí puedes crear y puedes hacer, claro, por supuesto. Pero si te pasas un poquito, pues ya no te salió y echaste a perder. Entonces, creo que en ese aspecto soy muy desesperada, ¿no? Sí, entonces, justo hace poco estaba hablando de eso, yo no sabía, porque sí debes llevar las medidas, pesar y todo eso, ¿no? Y si no, yo no sabía, yo pensé que igual era como una receta que donde puedes como intentar hacer algunas cositas, ¿no? No, y lo peor es que ya el pan ya se dio, y si no le pusiste azúcar, pues te va a quedar piedra, ¿no? O sea, no hay forma, pues, no hay forma, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, sí quiero, pero realmente no es lo mío. Entonces empezamos a ver, buscamos a alguien que nos ayudara con el proyecto. Perdón, yo le presenté una lista de ingredientes, algo que teníamos ya en mente, cómo hacer la propuesta. Para esto, tiempo atrás, yo empecé a estudiar mucho sobre los maíces, ¿no? Entonces siempre mi intención era como, ¿de qué otra manera podemos
hacer propuestas con maíz, fortalecer el consumo del maíz porque es muy importante y porque pensamos que solamente es para tortillas, para pozole, para tamales, ¿no? Sin en cambio el maíz se puede hacer de tradición o de esencia o de tiempos de manera prehispánica, pues el maíz se ha utilizado para muchas más cosas, pero de repente nos cerramos en que solamente es para hacer tortillas, tlayudas, memelas, tetelas, o sea, solamente el producto del comal, pero sin en cambio pues, se puede hacer para muchas cosas, ¿no? ¿Cómo qué otras cosas? Pues mira, podemos hacer el pan, se puede hacer pan con maíz, cuesta un poco de trabajo, para eso necesitábamos buscar a alguien que tuviera conocimientos de cómo trabajar las diferentes harinas que hay. Yo ya había hecho, hace como 8 años, formulé una harina de maíz para hacer waffles, para hacer panqueques, ¿no? Entonces, casi no se vendía. Hoy te puedo decir que es uno de los productos que más vendemos en tierra, ¿no? Qué rico. Entonces, pero necesitábamos a alguien que supiera más de eso, ¿no? Entonces empezamos el proyecto y el proyecto se llama Macea, Trigo y Maíz, porque Macea viene de la palabra aunque sea. Aunque eso sea. Te iba a preguntar si se utiliza, es como un modismo, ¿no? Sí, es un modismo, ¿no? Bueno, mira, el aunque sea es como de manera despectiva, ¿no? De que dices, bueno, aunque sea tómate esto, ¿no? Sí, o sea, es lo que hay, ¿no? O sea, aunque sea tómate esto, ¿no? Pero realmente las abuelas de cariño te dicen, mira, mijito, no tengo otra cosa, pero aunque sea, cómete este taquito. ¿En qué nos quedamos? Entonces, estábamos hablando de que macea era la forma en que las, como abuelitas, como te ofrecían algo y te decían como, toma esto. Exacto, de cariño, ¿no? De cariño. Y bueno, yo acostumbraba mucho a decir esta palabra, ¿no? O la acostumbro a decir la de, macea, tómate algo, macea, cómete esto. O a los chicos, oye, macea, cómense un taco. Oye, macea, limpien bien, ¿no? Así como ya de, ¿no? Entonces, el día que pensábamos de cómo se va a llamar el proyecto, con uno de mis hijos, me dijo, oye, ¿cómo se dice esto de cuando tú dices a veces o que la abuelita dice como que aunque sea esto, le dije macea? Me dijo, ándale, esa palabra, dice, así quiero que se llame. Le dije, pues mira, suena muy bien, ¿no? Que suena realmente bonito. Es idea de mi hijo, ¿no? Y entonces viene el macea por este nombre de cariño y también pues porque va mucho con la masa, ¿no? ¿No? Entonces, el juego de la palabra, mucha gente piensa que es macea por la masa, ¿no? Pero pues realmente es macea por la palabra cariño, y también, bueno, pues obviamente hay masa de trigo, masa de maíz, ¿no? Y luego el por qué trigo y maíz, porque el proyecto era, si tú has ido a Macea te das cuenta que en la entrada hay un comal, bueno, en medio hay un comal, porque la idea era hacer tortillas ahí también para vender y tener los jarros de los atoles ahí, para que el proyecto fuera la panadería con atole para llevar. Y entonces los atoles son de maíz, el pan es de trigo, pero también había pan con maíz y también las tortillas y también las tostadas. Pero a los 3, 4 días a la semana, pues el comal, el calor salía demasiado, es muy estrecho el espacio, el pan empezaba a dañarse. Entonces, a la semana desistimos de la idea de que se hiciera ahí los atoles y que se hiciera ahí las tortillas, ¿no? Entonces, el proyecto del pan pues, se quedó. Y de ahí empezamos a trabajar ya más por el proyecto de la tolería, ¿no? Y entonces, cuando regresamos del confinamiento, pues empezamos a trabajar solamente la parte alta del restaurante y ya no utilizábamos la parte de abajo. En la planta baja pues se dejó de utilizar, no había gente en la parte de abajo. Empezamos a tener nosotros mucho trabajo porque a la gente le gusta ir a la terraza y entonces, al ver vacío abajo, pues bueno, vamos a hacer el proyecto de la tolería, ¿no? Entonces ahí también es como nace el proyecto de la tolería y es algo que la verdad es como la perla o el diamante o la estrella o como tú quieras llamarle a todo el proyecto de Tierra del Sol, ¿no? Porque entonces aquí ya es una propuesta innovadora con una bebida prehispánica. Porque el atole existe antes que las tortillas, ¿sí? Prehispánicamente hay registros que bebían agua con maíz.
Agua con maíz. Agua con maíz es un atole. Uh-huh. Sí. Puede Sí. ser caliente, o sea, cocido, o puede ser crudo, ¿no? Claro. Entonces, como el pozol, ¿no? Sí, puede ser crudo, ¿no? Entonces, finalmente es una mezcla de agua con maíz. Y bueno, ahí empiezo yo en esta transformación, en esta creación y en esta inspiración por todos los ingredientes, pues viene la atolería. La propuesta de la atolería es seguir utilizando los maíces nativos, porque en eso nos hemos enfocado durante 8 años, a trabajar solamente con maíces nativos, conseguirlos de donde haya, pero conseguirlos y que sea maíz nativo el que tengamos, utilizar los colores, los diferentes colores que hay en del maíz, utilizar ingredientes oaxaqueños que vengan de las diferentes regiones, hacer propuestas con diferentes texturas y diferentes sabores de los atoles, claro. Porque de manera antigua el atole era la mezcla del agua con maíz, pero lo comían con frutas o endulzado con miel o con insectos, o sea, con hormigas que le pudieran dar ese dulzor, con cañas de la misma planta del maíz, con cañas de azúcar o con cañas era echar el trago de atole y masticar la caña, y de esa forma le dabas el dulzor al atole y tenías la energía para poder para poder trabajar, ¿no? Porque pues es una bebida, está catalogada como una bebida de pobres, que pobres de aquellos que piensan eso, porque realmente es lo más rico que tenemos, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecer esta bebida? ¿Cómo darle su respeto, su honor? Porque viene esta denostación de la gente de decir que el atole solamente en los mercados, solamente en los carritos, que debe de ser barato, o sea, no podemos denigrar o denostar nuestra comida de esa manera. Sí. O sea, tiene tanto valor que tenemos que darlo y ponerlo en un lugar bonito, adecuado, que la gente se sienta a gusto de ir a echarse su jarro de atole, que no nada más estés parado en la calle tomándotelo en un vaso desechable y sin siquiera tener la garantía de que es un maíz nativo, que realmente la mayoría de los atoles que tú encuentras en la calle pues van a ser hechos con harinas procesadas o con maíces híbridos. Claro. No te garantiza que es un maíz nativo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las, como ya la parte de la responsabilidad para un cocinero o para mí como cocinera, la responsabilidad de realmente qué estás dando para alimentar a la gente, ¿no? ¿Qué estás llevando a la boca de la gente, a su espíritu, a su alma? O sea, ¿cómo lo estás nutriendo, no? Entonces aquí entra mucho la responsabilidad, ¿no? Qué bonito. Sí. Gracias por compartirnos esa parte. Me gustaría hablar también del reconocimiento que tiene de la Guía México Gastronómico. ¿Quieres hablarnos un poquito sobre eso? Sí, claro. Pues mira, aparecer en esta guía, la verdad es que pues es bastante importante. A mí me tomó de sorpresa. Estábamos en pandemia cuando yo recibí un mensajito. Yo atendí en diciembre, antes de irnos de pandemia, en diciembre atendí a un grupo de personas y de repente hablaba y explicaba los platos y todo y nadie me hacía caso, solamente una persona, y entonces me di la vuelta y me acerqué a esta persona y le empecé a platicar y luego pues me hizo unas preguntas y pasó. A los 2-3 días hicieron una reservación para ir al restaurante, me tocó estar. Un amigo que lo llevaba me dijo, pues mira, quiere conocer tu cocina, y dije, sí, claro. Entonces platicamos, le expliqué la cantidad de moles que tenía, todo lo que hacemos, probó, listo. Nunca supe quién era, o sea, como atender a cualquier otro cliente, ¿no? Y justo estábamos en pandemia cuando recibo yo un mensaje, ¿no? Y me ponen, hola Olga, ¿cómo estás? Quiero saber si sigues con Tierra del Sol, cómo te ha ido con la pandemia, sé que muchos lugares están cerrados. Yo le dije, no, pues sí, pues todos los restaurantes están cerrados por el momento, pero pues yo sigo trabajando, sigo haciendo esto, lo otro, y pues aquí estoy. Y me dijo, bueno, pues me da gusto saber. Y le dije, bueno, ¿y quién eres? ¿No? Porque yo de repente contesto y digo, ¿quién será? ¿No? Entonces, ¿a quién eres? ¿No? Entonces ya me dijo, pues soy fulano de tal, fui un día a comer a tal lugar, me atendiste y luego me invitaron a cenar a tu restaurante, me explicaste, ya muy tarde, claro, sí, me acuerdo de ti, ya, ¿no? Como a los 15 días me vuelve otra vez a mandar mensaje y me dice, oye, te tengo una noticia, soy fulano de tal, trabajo para esta guía
y este año mi voto es para ti. Me encantó tu proyecto, lo que estás haciendo es súper, pues, interesante, me gustó muchísimo y mi voto es para ti. Y así es que prepárate porque, pues, saldrás en la guía de los mejores de México. Y yo, wow, así como, ay, muchísimas gracias. Me dijo, oye, pero no se lo comentes a nadie porque, pues, todavía, ¿no? Entonces yo dije, no, pues, no lo voy a comentar a nadie, ¿no? A nadie. Y bueno, pasó, y cuando ya se acerca la fecha, se hace este evento de la Cofradía Mixteca, ¿no? Del mole de caderas, y entonces vienen muchos medios. En estos medios pues venía el director de la guía, y pues ya, o sea, me conoce y me dijo, hoy refrendo la propuesta que ya habían hecho. A los pocos días me piden pues los datos del restaurante, y pues bueno, realmente fue una sorpresa muy grata, muy emotiva, porque aparecer en una guía como los mejores de México, que en ese momento eran 120, lo suben a 250 como por apoyo a muchos restaurantes, pues es como que... Claro. Ajá. ¿Cómo te sientes como un referente de la comida tradicional en México, en Oaxaca o en el mundo? Pues mira, es mucha responsabilidad de hacer y hablar el mismo lenguaje. Claro. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Y qué llevas? ¿No? Entonces, es mucha responsabilidad, y por supuesto, o sea, de repente creo que no me la creo, ¿no? O sea, no es como, dimensionas, tal vez, ¿no? Porque tal vez sí, no, sí. Sí, de repente sí yo así como que, sí. Y me dicen, oye, es que no pensé que yo, a ver, o sea, soy... Pues es el producto de un trabajo largo que has hecho, sí, ¿no? Entonces me dicen, no, es que tenía muchas ganas. Mira, yo tuve una experiencia apenas que fui a Perú, representando, pues, no a Oaxaca, sino a México, ¿no? Y llegar al restaurante de Astrid y Gastón para mí fue así como que, así, o sea, mi corazón se me salió, quería llorar, mis emociones, porque realmente es una gran experiencia, ¿no? Y entonces sentí como han sentido muchas personas cuando vienen a mi restaurante y cuando me ven y me piden la foto y las veo cómo se emocionan, y yo siento bien bonito y digo, ay, qué bonito que se emocionen conmigo. O cuando a la gente le gusta tanto la comida que me dicen, es que me recordó a mi abuela, a mi mamá, o tenía 40 años de no probar estos sabores, y que la gente llora y que dices, ay, qué bonito se siente. O sea, es como la mayor satisfacción y agradecimiento que uno pueda tener, o reconocimiento que uno pueda tener, ¿no? Claro. Y a mí me pasó ahora que fui, digo, yo, o sea, escuchaba los podcasts de Gastón, y yo decía, ay, algún día, pues quién sabe cuándo, ¿no? Pero mira, se dio, y ahora puedo entender esta parte, ¿no? De cómo recae la responsabilidad en una cocinera o en un cocinero que se ha proyectado y que ha estado en diferentes partes del país o del extranjero llevando la representación de la comida de mi pueblo, pero no nada más de mi pueblo natal, sino de mi país, o sea, de todo mi pueblo. Pues es una gran responsabilidad y es una gran satisfacción. Sí, claro, y además, bueno, aquí en Nómada de Tierra nosotros estamos interesados también en traer a mujeres exitosas, también porque es bonito ver como el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Que hay proyectos interesantes como con mujeres como empujando, ¿no? Haciendo que, pues, que la cultura, que la tradición oaxaqueña, mexicana se vea en otras partes del mundo, y también como inspiración a otras personas o a otras mujeres, ¿no? Sí. Perdón. Ahorita que mencionas esa parte del trato hacia las personas, es muy bonito que se pueda ver que no, o sea, aun cuando no sabes quién es, o sea, el servicio es para todos. Así igual. Es. Tiene que ser igual. Ajá, es interesante esa parte, porque tal vez cuando te dicen vas a hacer un evento para cierta persona, te enfocas demasiado y tal vez se llevan una idea diferente. Sí, fíjate que hay algo que a mí no me gusta, es saber para quién es el evento que vamos a trabajar. Yo nunca me entero para quién es el evento. O sea, yo a mi equipo así como que, a mí dime qué es lo que tengo que hacer, no me digas para quién es. Claro. Porque si tú me dices para quién es, tal vez no me vaya a salir. Sí. Entonces no me digas para quién es, a mí solamente dime
¿qué vamos a hacer? Y punto. De repente a veces me dicen, ¿y para quién es el evento? De que yo no sé. O sea, y en realidad no sé. De repente me encuentro ahí, digo, hola, mucho gusto. Y yo, qué padre que fue para tal persona, ¿no? Pero nunca me entero. Sí. Nunca me entero. Y no me gusta enterarme. Claro. Porque no quiero dar más de lo que yo no pueda. Crear expectativas también, ¿no? Como que tú ya tienes tu forma de trabajar, tu esencia, tu sazón. Así ¿no? es, no, así es. Y bueno, hay un punto que me gustaría tocar, ya que estamos hablando de esto. Salió hace poco lo de unas memelas, ¿no? Que se volvió muy viral y todo. Qué bueno. Qué bueno, sí, es una forma de... Sí, claro. Pero obviamente hay personas que plantean ciertas cosas sin contextualizar, ¿no? Entonces, ¿te gustaría como hablar un poquito sobre eso y tal vez ampliar el panorama o aclararlo? Claro. Pues mira, fue algo desagradable, la verdad. Lo he dicho, me llegó a mí el primer mensaje como a la 1 de la mañana. Y de ahí, pues, obviamente que ya no pude dormir, ¿no? Porque empecé con mi equipo a ver, oye, ¿qué pasó? Yo lo entendía perfecto porque yo sé, o sea, cómo está la descripción, ¿no? Claro. Pero obviamente para una gente que nunca ha ido y que se lo encuentra y te ve en la calle, pues va a ver y va a decir, que obviamente fue, en parte, podría decirte un error de parte nuestra por no desglosar, ¿no? Ajá. Pero finalmente cuando tú vas a un lugar y tomas un menú y ves lo que está, pues, o sea, no viene solo, viene acompañado, claro. O sea, trae esto, ¿no? Entonces es difícil de repente en los tickets, pues, poner todo. Mira, esto no nada más para nosotros, o sea, para muchos más, y lo sé de algunos colegas, que en ese momento se pusieron a revisar su sistema y mover todo. Sí, claro. Y poner todo, porque lo teníamos todo de la misma manera. O sea, tú pones, o sea, chiliajo y no dices que el chiliajo viene con frijoles, con tortillas. O sea, no describes todo eso, ¿no? Claro. Entonces, solamente es un chiliajo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí, o sea, muchos, o sea, y lo sé por ellos mismos de decir, o sea, en ese momento nos pusimos a revisar y yo esa noche sí no pude dormir, o sea, no dormí porque estaba así como que me dormí un rato, desperté como a las 7 de la mañana y veo el teléfono y tengo muchísimos mensajes de amigos, conocidos, de que, oye, está esto, ¿qué está pasando? Y yo así de que, pues no sé, pues voy a ver, ¿no? Entonces dije que, o sea, de repente así dije, ¿qué hago? Me enojé mucho con nosotros, por no tener el cuidado de hacer una buena descripción en el ticket, claro, ¿no? Pero al final, o sea, la persona que lo subió consumió todo, o sea, sabe que... Claro, por supuesto, mira, y yo hizo como de... Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, yo sé que la persona que consumió, porque yo hablé con ellos, no los conozco porque venían de fuera, claro. Pero los papás sí son de Oaxaca, porque ellos hablaban de venir de viaje a ver a sus papás. Entonces, considero que las personas que consumieron se fueron felices, salieron contentos, dejaron muy buena propina. Alguien, a lo mejor en su casa, alguien que sí vive acá y que no fue al consumo, vio el ticket y se le ha de haber hecho tal vez exagerado, ¿no? O sea, tal vez esa persona no tenía el contexto de los alimentos. Exacto, ¿no? O sea, exacto. Porque los señores estuvieron en una mesa afuera de mi cocina. Entonces yo me acerqué para ver si ya los habían atendido. Estuvieron ahí más de 3 horas porque estaba la lluvia. Y la familia estaba feliz, estaba contenta, ¿no? Entonces yo supe que el primer post que pusieron es como la foto y que estaban en tal lugar comiendo, o que habían estado en tal lugar comiendo, pero alguien tomó esa foto y la desvirtuó, claro. ¿no? La sacó de contexto. De mala fe. De mala fe. Y abiertamente, ¿no? Sabemos que es una periodista que tuiteó y que hizo un relajo con eso, ¿no? Ella, y lo peor de todo es que ella lo pone como si ella hubiera estado consumiendo. Y no fue así, ella no fue. Yo estuve en esa mesa. Yo saludé a los clientes, ¿sí? Entonces, ella saca de contexto todo. En el momento sí me preocupó, no pude dormir, nos pusimos a trabajar con todo mi equipo, ver qué pasaba, qué íbamos a hacer. Entonces, tomamos la decisión de hacer una nota como especificando cuál era el menú.
cuál había sido el paquete y muchísima gente apoyándonos. Claro. Que gente Yo vi muchos comentarios que ha consumido y que e incluso compartía el menú, pues, ¿no? Y sabemos y después nos dimos cuenta que fue con toda la hazaña y con todo el dolo de ponernos en mal, no sé con qué motivo, no sé por qué, lo desconozco totalmente. Porque nosotros no le hemos hecho daño a nadie, o sea, lo que hacemos es trabajar y tener propuestas. Y una de las cosas buenas de todo esto es que alcanzamos muchos seguidores, ¿no? Que fue una publicidad a nivel nacional e internacional, porque a mí me hablaron amigos del extranjero, felicitándome por toda esa publicidad sin gastar un solo peso. Alguien más gastó. Claro. ¿No? Alguien más gastó para eso. Nosotros no gastamos nada. Y pues agradece uno de todo lo malo que te pueda pasar, tienes que tomar lo bueno. Sí. Nosotros tomamos lo bueno y agradecemos muchísimo a quien lo haya hecho, porque nos hizo replantearnos y darnos cuenta que nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante, pero que la gente no sabe realmente cuál es ese trabajo desde el campo, desde esos señores, esos hombres que están trabajando la tierra, ¿sí? Que yo nunca regateo el precio del maíz. Yo puedo pagar el kilo de maíz nativo, que me lo traigan de la costa, no importa si me lo cobran en 40, en 50 o en 80 pesos, porque no hay maíz. Claro. Pero mis clientes, yo les estoy dando la garantía de que se están llevando realmente un maíz nativo a alimentar su alma, a llenar su estómago. Y ahí es a donde nosotros nos dimos cuenta que no estábamos mandando ese mensaje directo y claro, y que como la gente denigra una memela de decir, no, o sea, yo no voy a ir a un restaurante a pagar por una memela. O sea, que la memela no vale la pena comerla en un restaurante, que la memela solamente debe de ser de puesto de la calle, o no me voy a ir a comer una tlayuda a un restaurante. O sea, la gente que creó una tlayuda, que creó una memela, no la hizo pensando si va a estar en la calle o va a estar en un restaurante. La hizo porque va a alimentar, porque vamos a alimentarnos, pues el alma, los recuerdos, el estómago nos va a nutrir. Entonces, esa es una de las partes que yo te decía, ¿no? Es como, o sea, la mentalidad de las personas, ¿no? Y tampoco se está encareciendo el producto. El paquete de las memelas tiene 3 memelas con carne, ¿no? Puedes elegir entre tasajo, cecina, chorizo, ¿no? Y luego tiene una bebida que es una taza de 280 mililitros de chocolate o café. Entonces son 5 productos. Claro. Si tú los divides entre 230 pesos, cada producto te sale en 40 pesos, 43 pesos. Sí. O sea, realmente es caro. Pues realmente no, al final ¿no? del día es también todo el trabajo que hay detrás de esos productos, así ¿no? Es. El espacio bonito, agradable, el servicio, las vistas, o sea, es un todo. Es todo, o sea, es todo. Mira, de ahí tiene que salir el pago de la renta, el pago de la luz, el pago del agua, el pago de los colaboradores, el respeto al trabajo que hacen esas mujeres que están ahí 8 horas en su jornada laboral. 8 horas pegadas al calor, que de repente yo digo, algo tengo que hacer para transformar el trabajo de seguir haciendo tortillas, pero que las mujeres no tengan este desgaste, ¿sabes? Porque no hay un hombre que vaya a hacer tortillas y que esté ahí las 8 horas pegado en la lumbre, haciendo tortillas y haciendo memelas y haciendo tetelas. No hay un hombre que lo haga. Toda la gente que lo hace son mujeres. Somos mujeres quienes estamos haciendo ese trabajo. Y desde ahí empiezas a denigrar el trabajo de tu familia. ¿Sí? O sea, no valoras el trabajo que hace tu mamá para hacerte una memela. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está ese valor y dónde está ese respeto al producto, a la tierra, al trabajo de hombres y mujeres desde la tierra? Al trabajo que hacemos hombres y mujeres en un establecimiento, ¿no? Para darnos gusto a nosotros mismos, pero también a la gente que nos visita, a la gente que llega, a la gente que trabaja para poder ir a un restaurante a comerse una memela. Entonces, es una falta de respeto cuando de repente hablamos y decimos
y opinamos cuando realmente no sabemos cuál es la trazabilidad de un ingrediente, de un trabajo y de un producto, ¿no? Sí. Entonces, sí es algo que ahí a nosotros en ese momento a mí o sea, mira, mi cabeza se puso a trabajar. Mañana tenemos una mañana de ponencias referente al maíz. Yo tenía planeado hacerlo desde hace 2 años, no se hizo por la pandemia, y luego el año pasado pues tuve la oportunidad de irme a España, regresé ya muy corta en tiempo, ya no lo organicé, pero dije, el próximo año no hago nada porque tengo que hacerlo. Y ahora con lo que pasó de las memelas, con mucho más razón, me dieron un empuje brutal para decir, tenemos que hacerlo. Y los ponentes que vamos a tener, mira, está Quetzalcóatl, que es un investigador de la UNAM, está el maestro de Ávila, que es el director del Jardín Etnobotánico, pero que es uno de los conocedores más importantes en el país referente al maíz, ¿no? Y cuando yo le hablé para invitarlo, él me dijo, claro, Olga, por supuesto que voy y estoy contigo. Tenemos ahora confirmados 4 universidades de gastronomía y turismo. O sea, tenemos alrededor de 70 alumnos que van a estar mañana en las ponencias. Cerramos el servicio del restaurante porque no vamos a tener servicio del restaurante porque se llenó la terraza para las ponencias de mañana. Okay, ya no hay espacio. Ya no hay espacio, ¿no? Qué bien. Entonces, es súper interesante cómo a mí me revolucionó el decir, o sea, tenemos que hacer más que eso, más que servir un plato de memelas y que la gente venga y respete ese plato de memelas y una tlayuda y unas tortillas, o sea, todo lo que venga del maíz, que lo respeten y que conozcan y que sepan por qué es nuestro grano más importante y sagrado que tenemos. La gente tiene que saber qué hay detrás de todo el producto final, así ¿no? Es. Como lo mencionas, porque así le da el valor, porque cuesta no tanto, porque tiene ese costo, ¿no? O sea, el trabajo de los campesinos, el cuidado que hay, no es un maíz transgénico, no es un maíz nativo que tiene cuidado. Así es. Qué bonito. Sí, pues mira, ese fue el resultado de las dichosas memelas y que a partir de ese día no te imaginas la cantidad de memelas que vendemos. De verdad. Se volvió... Es más, yo les dije a las señoras, ustedes son las reinas. Claro. O sea, ustedes son las reinas de este lugar. O sea, ustedes son los que lo hacen. Qué benditas sus manos y su corazón que están haciendo las memelas. Porque si normalmente en el desayuno se vendían, no sé, tal vez 10, 12, 15, o sea, si vendíamos en total 60 desayunos, hoy de los 60 desayunos, 40 son memelas. Qué padre. De verdad. Yo tuve un desayuno con unas amigas hace unos días y pues yo les armé el menú y yo les dije, oye, ¿quieres que te ponga memelas? Y me dijo, sí, ponlas. O sea, ¿sabes qué eligieron las señoras? Memelas. Todas eligieron, o sea, solamente 2 eligieron chilaquiles. Pero de ahí en fuera todas eligieron memelas. Se volvieron virales las memelas. Y del gusto de mucha gente, ¿no? Entonces, ver en el plato que tienes una memela de maíz rojo, de maíz azul, de maíz blanco o de maíz amarillo. O sea, no nada más a la vista. Y también aprender a encontrar los sabores de los maíces, ¿no? Sí, es todo un trabajo. Sí, o sea, es... Entonces, ahí es el valor, el respeto del trabajo que hacen los demás y también del producto. Porque no es el producto final. Todavía tiene un proceso, ¿no? Sí. Así es. Qué bonito. Gracias por compartirnos y comentarnos cómo estuvo esa situación, que digo, al final el espacio también es para eso. Y bueno, también ya que entramos en estos temas, ¿qué opinas del turismo en Oaxaca? Como vamos ya cerrando un poquito, porque ya creo que podríamos hacer en otra ocasión si te animas. Sí, claro. Pero bueno, en general, el turismo en Oaxaca, ¿qué opinas del turismo? Mira, Oaxaca, creo que desde hace muchos años es un lugar para turistas, que es un lugar que lo fuimos y lo empezaron y lo hemos ido construyendo para el turismo, ¿sí? Porque nos sentimos tan orgullosos de nuestra cultura y de nuestras tradiciones que queremos que toda la demás gente lo viva y lo sienta de la misma manera que nosotros lo sentimos, ¿no? ¿Hasta dónde puede ser bueno o puede ser malo? Pues yo creo que nadie lo sabe,
¿no? Un control, ¿no? También, no se puede. No se puede. O sea, aquí nada más lo único que yo muchas veces he dicho es que realmente estemos haciendo el trabajo conscientemente de que realmente sea de tradición, de que realmente sea cultural, de no prostituir la cultura que tenemos, ¿no? Porque se ha dado que todos nos queremos vestir con textiles y tú vas a los pueblos y las señoras no están vestidas con sus huipiles. Son para ocasiones Son para ocasiones especiales, porque ellas no tienen el dinero de hacerse un huipil y cargar todos los días un huipil. Solamente son para ocasiones especiales. Pero ya todos nosotros tomamos como todos los días portar un huipil porque nos hace sentir orgullosos, porque queremos que la gente nos mire y vea que en Oaxaca hacemos estas bellezas, ¿no? Y que comemos buenos guisos y que comemos buenas tortillas y que bebemos atoles y que... porque nos sentimos orgullosos. Y entonces nosotros mismos hemos llevado lo que hacemos, lo hemos puesto, lo hemos expuesto para que la gente lo valore, para que la gente venga y lo conozca y lo disfrute. Está difícil poder controlarlo, te digo, ¿no? Claro. Está muy difícil, pero Oaxaca pues es un turismo gastronómico ahora, porque en tiempos pasados fue un turismo más de cultura, de arte, ¿no? Antes el turismo venía por el arte, sí. Y luego llegó un tiempo en el que el turismo venía por las zonas arqueológicas, toda la arquitectura, pero hoy estamos viviendo un turismo gastronómico 100%. Ya visitar las zonas arqueológicas ya lo dejan como hasta el último. Si me dio tiempo de recorrer los mercados y los restaurantes y esto, pues ya voy a Monte Albán o voy a Mitla. Pero el turismo gastronómico hoy en día es el que prevalece para Oaxaca, ¿no? Claro. ¿Y quiénes lo han hecho? Pues quienes estamos dentro de la cocina. Pero ¿quiénes lo empezaron? ¿Quiénes lo empezaron? Pues lo empezaron los artistas, ¿no? Sí. Desde Rodolfo Morales, el maestro Toledo. Cuando el turismo de arte venía a comprar, ellos organizaban estas grandes comilonas a donde estaban presentes las cocineras de los pueblos, donde ellos ofrecían todo este manjar, y así lo decían ellos, ¿no? Y entonces ellos empezaron a promover esta cocina oaxaqueña a otros niveles, porque ellos recibían un nivel alto en turismo. Tal vez parte de lo que viene hoy, pero el de ellos era otro poder adquisitivo, sí. Porque no cualquiera podía comprar una obra del maestro Morales, ¿no? Sí. O del maestro Toledo, ¿no? Entonces, ellos empezaron a promover la cocina tradicional con toda la gente que llegaba con ellos. Y obviamente que de ahí se va retomando, porque hasta hace 10 años la mayoría de los restaurantes no tenían comida oaxaqueña. Había comida internacional, ¿no? Hasta hace tal vez 10 o 15 años. Sí, como que no se tomaba mucho en cuenta o ¿no? la importancia. Exacto, no ibas a un restaurante a comerte un mole verde. No, o sea, el mole verde era para que te lo comieras en el mercado, ¿sí? Sin en cambio, viene esta vuelta porque la gente que ya conocía, entonces venía a buscar qué más, o sea, qué más. Y yo creo que esta revolución en la cocina tradicional, expuesta y llevada a otros lugares, pues mucho tiene que ver el chef Alejandro Ruiz, ¿no? Que hoy la comida oaxaqueña esté reconocida, pues mucho parte de él, de la maestra Abigail, ¿no? Que, o sea, para mí tiene todos mis respetos la maestra Abigail, todas las cocineras, ¿no? Claro. Que cada una va haciendo su aportación. Está la señora Celia, ¿no? Cada una va haciendo su aportación. Entonces, bienvenido al turismo para mí, bienvenido al turismo, y el turismo con responsabilidad, eso, ¿no? Que eso es muy importante, porque puede venir mucho turismo, pero hasta dónde tienen la responsabilidad de venir como turistas y regresarse a sus lugares de origen, ¿no? Claro. Solamente eso, que vengan de visita, que recorran, que coman, que conozcan, que disfruten, y que luego regresen a sus lugares para que el próximo año vuelvan otra vez a venir, claro. y vuelvan otra vez a dejar una derrama económica, porque la derrama económica no nada más es para el restaurante. Sí, es para todo. Permea
a todos. Sí. A todos. Ese punto que tocas ahorita es interesante porque a veces llegan, se enamoran y se quedan. Y se quedan. Digo, no, es simplemente como parte de los temas que hay ahorita, que no está mal, ¿no? O sea, todos estamos viajando y no sé, moviéndonos. Sí. Pero hay un movimiento muy interesante que está pasando en el mundo, que es la gentrificación. ¿Qué opinas de esto en Oaxaca? Pues yo espero que no se dé mucho, yo espero que no se dé mucho, pero creo que realmente viene mucho por este turismo, ¿no? Por ese turismo que viene y se queda. Claro. ¿No? Y que se queda y que dicen, voy a hacer tortillas. Ajá. ¿Cómo las voy a hacer? Ellos no valoran lo que tienen. Sí. Pero yo sí lo voy a valorar. Y voy a hacer esto y voy a hacer. Ajá. Y entonces empieza todo a desvirtuar, claro. ¿no? Se ha dado, hay muchos restaurantes en muchos lugares en Oaxaca que no son de oaxaqueños. Hay mucha gente que habla de Oaxaca que no es oaxaqueño. No está mal. Okay. No está mal. Porque finalmente si tú te preparas, te estudias y conoces la cultura y tienes este amor y este corazón por hacerlo, pues adelante, ¿no? Sí. Pero ahí es a donde se empieza a desvirtuar porque no es tu raíz, no es tu esencia. Y tal vez esto sea también un modismo, ¿no? Que sea una oleada que llega y que son jóvenes. Normalmente esto es en jóvenes, ¿no? Que son jóvenes que vienen con muchas otras ideas. Sí. Pero no tienen realmente una esencia. No conocen cuál es la cultura, cuál es la tradición, cuál es la esencia que nosotros como oaxaqueños realmente tenemos. Entonces ahí es donde se desvirtúan muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es también falta de información, de conocimiento, ¿no? Es como lo mencionas justo, ¿no? La responsabilidad que hay. Incluso al final quedarte a vivir en un lugar es la responsabilidad de cómo vas a impactar en el espacio, o cómo vas a promover la cultura, o cómo vas a abordarlos con respeto, o sea, sí tiene que ver mucho con la conciencia detrás de toda esta parte. Sí. Bueno, hay muchos temas muy interesantes que tocar, pero Olga, muchísimas gracias. La verdad sí me gustaría que en algún momento podamos hacer otra conversación. Claro. Yo sé que tienes muchísimas cosas que hacer. ¿Quieres comentar algo más? Y invitarnos a tus espacios, a tus restaurantes para visitarlo, y no sé si tienes algún evento también próximamente, y tus redes sociales. Sí, claro. Bueno, pues primero agradecerte por la invitación, por seguir hablando de lo que me encanta hacer, y pues invitarlos, ¿no? Invitarlos que conozcan qué es Tierra del Sol, qué hay, qué se pueden encontrar, que lo disfruten, que es un lugar que está pensado para que todos los oaxaqueños y la gente que nos visite vayan. O sea, lo hacemos con todo el corazón, con todo nuestro cariño para nuestros amigos y nuestros paisanos, y que te voy a decir una anécdota que andaba yo en la central, porque me encanta ir a la central, y buscando algunas cosas, y de repente el chico que atiende, o el dueño del puesto, me dice, oiga, ¿y lo quiere para pan? Y yo, sí, para pan. Andaba buscando unas canastitas y no, pues, me gustó esta y esta, ¿no? Y me dice, oiga, ¿y por qué no lleva de este color? Porque le combina a su fachada. Y yo, así le dije, ¿a cuál? O sea, la fachada que traigo, le dije, ok. Y me dijo, no, a la fachada de su restaurante, ¿no? Entonces le dije, algo, ¿lo conoces? Y me dijo, sí, pues nosotros vamos, casi todos los domingos vamos a comer ahí, o a desayunar, y pues nos gusta mucho el atole, y no, hombre, el pan, pues por ahí le digo del pan. Le dije, mira, qué bien, qué gusto me da. Qué y me padre. Dijo, sí. Y bueno, de repente, pues no hemos encontrado lugar, pero no importa, esperamos. Y le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí. Le dije, mira, pues te voy a dar mi número de teléfono para que cuando vayas, pues directo me mandes un mensajito, y si quieres, pues te hago una reservación, porque sí, dije, afortunadamente, pues hay clientes, y de repente no es que uno quiera como decir, no hay lugar para ti. No, es porque está lleno, porque hay sol. Y me dijo, sí, pero no importa, nosotros esperamos, nos gusta mucho. Y no sabes qué, o sea, qué grato y qué bonito sentí que una persona
que el trabajo que tiene, o es un negocio, o por el lugar a donde está, uno piensa que nunca va a visitar esos lugares. Entonces me dio mucho gusto, me dio mucha emoción escuchar de él decir, y que me conociera, y que conociera el color de la fachada, y que él me estaba recomendado como que combinaba, ¿no? Sí. Sentí muy bonito. Y pues bueno, a eso iba. Que los invitamos a que vayan a Tierra del Sol, que lo conozcan, que vayan al comedor, que lo visiten, que coman comida casera, una sopita caldosa, tortillitas calientes, que tenemos clientes desde hace 20 años que no nos han dejado, que van todos los días, que vayan a tomarse su atole, a conocer los diferentes sabores y colores de los maíces, que vayan por un pan, por Macea, un pancito. Macea, y un pan. Sí, y pues yo siempre ando por ahí, o sea, es mi casa, es a donde vivo, aunque pague renta, pero es mi casa. Ahí ando, o sea, me van a ver haciendo de repente, amasando la masa de las tortillas o la masa del pan, o limpiando o cocinando. Y a mí me va a dar mucho gusto, o me da muchísimo gusto ver y saber que nuestros clientes en un 70% o en un 60%, pues son locales, ¿no? Y que sí tenemos clientes turistas, claro, en temporadas, pero cuando no son temporadas, pues nuestros clientes son los amigos, la gente local, y me da muchísimo gusto. Y pues bueno, cuando gustes, yo vuelvo otra vez a platicar, porque creo que lo que me sobra es platicar. Sí, por favor, hagamos otro episodio y hablamos de muchos temas más que nos quedaron por allí. Y bueno, en redes sociales estás como... sí. Bueno, como Olga Cabrera Oropesa, en Instagram, tanto en Facebook, la página, y Tierra del Sol Cocina Mixteca, Comedor Tierra del Sol, Macea, trigo y maíz, y la tolería. Es la.atolería en Instagram. Sí, hay que visitar y comer comida oaxaqueña en Tierra del Sol. Así es. Y pues muchas gracias otra vez por darte el espacio, y bueno, gracias a todos también por escucharnos. Si les está gustando el proyecto, denle me gusta al video, compartan con sus amigos y suscríbanse, y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.